Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Según lo que tenemos planificado, el día de hoy vamos a hablar sobre mitología griega. Quizás algunos ya hayan escuchado de esto, quizás otros no, pero por eso necesito que presten atención a todo lo que se va a decir durante la clase. Si tienen alguna duda o si sienten que estoy yendo muy rápido, pueden pausar el video cuando quieran, tomarse un descanso y después regresar. No olviden de hacer sus apuntes y de anotar las cosas que les parezcan más importantes. Entonces, empecemos. La mitología griega. ¿Qué es, por definición, mitología griega? Bueno, si queremos encontrar una respuesta, podemos decir que la mitología griega es todo el conjunto de mitos y leyendas que pertenecen a los antiguos griegos, la cultura de la antigua Grecia. Trata de dioses, de héroes, de la naturaleza del mundo, los orígenes, los significados de los ritos que ellos tenían, de los cultos, de todas las divinidades que poseían. Esto es mitología griega, el culto a los dioses del Olimpo, a los dioses olímpicos. En esto se basa, en rendirles culto y rendirles honor a través de historias, de relatos, de mitos y de leyendas, ¿verdad? Entonces, si tendríamos que definir qué es la mitología griega, podemos decir que es esta, el conjunto de mitos y leyendas que pertenecen a los antiguos griegos y servían para esto, para explicar en muchos casos el origen del universo, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de la naturaleza, de la agricultura, de cosas así, ¿verdad? Y como característica principal, bueno, podemos decir que formó parte de la religión de la antigua Grecia. No solamente eran considerados cuentos o fábulas o leyendas, sino que ellos de verdad creían en estas divinidades y de verdad les rendían cultos. Incluso podemos encontrar registros arqueológicos que datan, bueno, precisamente eso, el culto que le rendían a los diferentes dioses, a Zeus, a Poseidón, a Artemisa, a Ares. Entonces, eso podríamos decir de la mitología griega. Bueno, y los relatos de la mitología griega fueron conservados en el tiempo a través de la oralidad, pero de eso ya vamos a hablar dentro de un momento. Lo importante es conocer que muchas de estas historias no están escritas, o sea, no se encuentran físicamente escritas, sino que han podido ser conservadas durante el tiempo a través de la oralidad, de la conversación, a través del diálogo. De generación en generación se contaban estas historias y así fueron perdurando a través de la historia de la humanidad y bueno, podemos conocerlas ahora gracias a eso, gracias a la oralidad. Ahora veamos las características de la mitología griega. Yo he recopilado algunas de las más importantes, porque si hablamos de toda la mitología griega no nos va a alcanzar el tiempo, tendríamos que utilizar un año entero dedicados y quizá más, porque son muchos los aspectos, pero las características más importantes que yo he registrado son estas. Los tipos de mitos. ¿Qué tipos de mitos hay dentro de la mitología griega? Y podemos encontrar cosmogónicos. Los mitos cosmogónicos son aquellos que nos hablan sobre el origen del universo, cómo se crearon los planetas, cómo se crearon las estrellas, cómo se creó la vastedad del universo y todo lo que conocemos, cómo se creó la naturaleza y demás. Los mitos teogónicos. Bueno, teo significa Dios, entonces ya tienen una idea más o menos de lo que significan los teogónicos, el origen de los dioses. Bueno, después vamos a revisar un poco sobre los dioses olímpicos, pero para contarles un poco, muchos de los dioses olímpicos son hijos de Zeus, ¿verdad? Del dios principal del Olimpo. Entonces, los relatos sobre los nacimientos de los hijos de Zeus pueden ser considerados perfectamente como mitos teogónicos porque hablan sobre el nacimiento de estos mismos dioses, ¿verdad? También tenemos los mitos antropogónicos. Estos hablan sobre el origen del hombre. Y bueno, si tuviéramos que remitirnos hacia la mitología griega, bueno, existe el mito de que Zeus creó al hombre en dos partes, ¿verdad? O sea, no era solo uno, sino era dos.
El hombre se reprodujo, creció, pero Zeus se dio cuenta que estaba siendo una amenaza para él, porque en cualquier momento el hombre podía arrebatarle el poder del Olimpo y quedárselo todo para él. Entonces lo que hizo Zeus fue dividir al hombre, como era dos partes, lo dividió y entonces el hombre perdió su mitad, su otra mitad. Y bueno, de ahí la creencia que se tiene de que cada uno está encontrando su otra mitad por el mito antropogónico de la mitología griega, que cuando Zeus creó al hombre, lo creó en dos, o sea, no como uno, sino como dos. Y que después cuando le dividió, el hombre empezó a buscar su otra mitad. También tenemos mitos escatológicos. Estos tratan sobre la vida después de la muerte y es interesante porque uno de los dioses, bueno, no es considerado en algunos relatos como un dios olímpico porque no habitaba en el Olimpo, sino en el inframundo, pero uno de estos dioses, Hades, es aquel que se encarga de eso mismo, de la vida después de la muerte. Entonces, como que le dedicaron un dios solamente para ese tipo de mitos. Y por último tenemos los mitos morales, que bueno, estos son muchos, la mayoría, porque hablan sobre la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, qué hacer y qué no hacer. Otra de las características que anoté fue la naturaleza y la humanidad presentes en la mitología griega. Muchos de los eventos naturales se reflejan en los dioses. Por ejemplo, tenemos a Zeus como el dios del rayo, a Poseidón como el dios de los mares, ¿verdad? A Poseidón también se lo relaciona mucho con los caballos, con los terremotos. Apolo, por ejemplo, es el dios de la música, del sol, de la poesía. Atenea, por otro lado, está relacionada con la lechuza, con el olivo. Afrodita, la tan conocida Afrodita, está muy relacionada con la rosa, con la manzana, con la paloma, cosas que nosotros conocemos, cosas que hemos visto, que quizá vemos a diario, y están ahí, están presentes dentro de esta mitología. Y la humanidad, los dioses también presentan características humanas en ciertas ocasiones. Bueno, nosotros tenemos esta idea preconcebida de que los dioses, en este caso los dioses griegos, son perfectos, no tienen errores, son todopoderosos y que nada puede contra ellos. Pero muchas veces estos mismos dioses se ven influenciados bajo sentimientos humanos. La compasión, la ira, la venganza, la lujuria, la traición, el engaño, todos estos sentimientos que los relacionamos con nuestra humanidad y con nuestras debilidades muchas veces, también se ven reflejados en los dioses griegos, contándonos que incluso ellos siendo muy poderosos y teniendo el control sobre todas las cosas, pueden caer bajo estos sentimientos muy humanos. Algo que también no podía pasar por alto es el héroe dentro de la mitología griega. La figura del héroe es primordial dentro de estos relatos. Es este héroe quien representa las características o los valores morales que hay en la sociedad. En este caso, los héroes de la mitología griega muchas veces son semidioses, son gente con mucho poder, personas favorecidas por los mismos dioses, aunque no sean sus hijos directos, tienen el favor de los dioses y ellos los apoyan, como en la guerra de Troya, en la Ilíada, que, bueno, muchos de los guerreros griegos y troyanos no eran hijos directamente de los dioses, pero ellos estaban apoyándolos en la guerra. Ahora, ¿qué queremos decir con características morales o con valores morales? Bueno, la sociedad en esa época, y bueno, en esa época también, solo que ya no se ve mucho, pero en esa época tenía idealizada la conducta del hombre, cómo debía ser el varón perfecto, por así decirlo. Entonces, el héroe griego representaba todos estos valores morales: la valentía, la honestidad, el sentido de justicia,
de hacer el bien, todas estas cosas que pueden ser consideradas como buenas, eran una característica fundamental del héroe, ¿verdad? Era este héroe que cumplía las misiones que los dioses le mandaban y que encontraba el favor al cumplirlas satisfactoriamente. Ahora, la conservación también es un tema importante dentro de la mitología griega. Como les había mencionado anteriormente, no se encuentran registros, muchos registros escritos sobre los mitos, sobre las leyendas, sobre lo que aconteció en esa época, pero a través de la oralidad hemos podido retener y poder estudiar y poder conocer más de esta maravillosa cultura. Entre los poemas épicos que se han conservado hasta la actualidad, los más relevantes son la Ilíada y la Odisea. Ambos fueron escritos por Homeros y cuentan estas hazañas de los héroes griegos. La Ilíada, por ejemplo, nos habla sobre relatos que sucedieron un poco antes de la guerra de Troya, esta guerra de muchos años entre los griegos y los troyanos, donde los troyanos al final caen, su ciudad es destruida y los griegos logran vencer. Y la Odisea, por otro lado, toma lugar después de la guerra de Troya y cuenta las aventuras que tuvo que pasar Ulises, también conocido como Odiseo, antes de poder llegar a su tierra natal, a su isla, a Ítaca. Todo esto se ha podido mantener hasta la actualidad gracias a los relatos orales, gracias a la difusión de esta mitología de generación en generación. Si no, estoy seguro que muchos de los relatos se perdieron durante la historia, pero afortunadamente tenemos muchos. Ustedes han escuchado de muchos relatos de los cuales podemos estudiar hoy en día. Y como última característica tenemos la trascendencia de esta mitología. Es bien conocido que la mitología griega influyó tanto en Oriente como en Occidente. Influyó tanto que la mitología romana adoptó muchas características de la griega. Por ejemplo, los mismos dioses romanos son muy similares, por no decir iguales, a los dioses griegos, solo que con nombres diferentes. Y si lo traemos más a la actualidad, podemos decir que los mitos griegos siguen siendo de inspiración y referencia para el mundo moderno. Como pueden ver en las imágenes, he puesto algunos ejemplos sobre obras actuales o cosas actuales basadas en la mitología griega. Por ejemplo, la película de animación de Disney, Hércules. Estoy seguro que más de uno aquí la ha visto y esta película posee muchos rasgos, muchas características de lo que fue la mitología griega. De hecho, Hércules dentro de la mitología fue un semidios, hijo de Zeus, y eso está representado y caracterizado dentro de la película. Otro ejemplo cinematográfico es Troya. La película de Troya no es animación, sino es más bien una representación más realista de lo que pudo haber sido la guerra de Troya. Aquí contamos con héroes como Aquiles, el mismo Héctor del lado de los troyanos, hasta Paris. Estos fueron héroes dentro de la mitología griega y son representados en esta obra cinematográfica en la actualidad. Y para los que son más afines a los videojuegos, conocerán que hay un juego para la consola de Sony PlayStation llamado God of War, el dios de la guerra en español. En este juego también se tratan muchas características de la mitología griega, empezando por el mismo nombre, el dios de la guerra. Podemos reconocer que el dios de la guerra dentro de los mitos es Ares y en el juego el personaje principal se vuelve un nuevo dios de la guerra porque termina con la vida de Ares. Aquí también aparecen muchos elementos de la cosmovisión griega y tenemos bastantes personajes que aparecen dentro del panteón de los dioses olímpicos. Y por último, en la literatura, no sé si llegan a apreciar la obra de Rick Riordan, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Es una serie de libros dirigidos para adolescentes donde se adaptan muchos elementos de la mitología griega a la actualidad y donde se tiene como personaje principal a Percy Jackson, por eso se llama Percy Jackson la saga de los libros. Dentro de las novelas, Percy Jackson es un semidios también, hijo de Poseidón,
y es enviado a un campamento de semidioses llamado el Campamento Media Sangre, donde transcurren muchas aventuras y bueno, no les voy a seguir contando para que se queden con la intriga de saber qué es lo que sucede y puedan leer la serie de libros de Percy Jackson, que es muy interesante si de verdad les gusta la mitología griega. Y bueno, también he preparado un video acerca de Zeus. No sé si ustedes ya lo han escuchado antes, puede que sí, puede que no, pero de todas formas presten la atención a la canción, que es muy entretenida y bastante precisa, para ser sinceros. Habla sobre el origen de este dios olímpico y lo que tuvo que hacer para ser considerado como tal. Así que les dejo el video de Zeus del canal de YouTube Pascu y Rodri. Y bueno, ahí va. Y presten atención porque al final tenemos un cuestionario de preguntas y una de ellas está basada en el video. Así que ojo con eso. Producción, por favor, reproduzca el video en 3, 2, 1. Hola, nena, soy Zeus. Bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Cronos derrotar. Zeus le da a su padre una poción y a sus hijos vómito. Zeus con sus hermanos les dejó encerrado en el Tártaro. El mundo entero se repartió con Hades y Poseidón. Él se queda en Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Zeus, estar casado no es razón para no ser muy golfo. Zeus a muchos hijos engendró y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti, La lluvia de oro que cae sobre ti. ese cisne que hay ahí, Y tu amiga de siempre, oh sí. se transformó en su hermano para con su nieta poder picar. Y con su tía estuvo 9 días sin parar. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro. Zeus, la 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 la. Listo chicos, ¿qué les pareció haber visto el video de Zeus? La verdad a mí la primera vez que lo vi me gustó mucho, quedé enganchado con esta onda retro de las canciones y el estilo de animación, y aparte la historia que contaban fue muy entretenida. Hay muchos más videos sobre mitología griega en el canal de Pascu y Rodri en YouTube, así que los invito a que revisen el contenido que hay. Hay canciones de Hades, de los orígenes de Poseidón, de Deméter, de Hera, del mismo Hércules, y también sobre otro tipo de mitologías. Hay videos sobre la mitología nórdica, la de Escandinavia, así que los invito a que se den una vuelta por el canal de Pascu y Rodri, que aparte de ser muy entretenido, también les enseña, porque las canciones están muy apegadas a lo que los mitos de verdad cuentan. Entonces, una vez sabido esto, vamos a aprender más sobre los 12 olímpicos, los 12 dioses del Olimpo. Como les había mencionado antes,
Los antiguos griegos tenían a estos dioses como literales divinidades. Según el mito, todos ellos vivían en el monte Olimpo, el monte más alto de Grecia, y a ellos les fueron dedicados templos, festividades cívicas, actividades artísticas y deportivas, y muchos de los ritos y rituales de la antigua Grecia eran consagrados a estos dioses. En ellos se basaba toda la religión de la antigua Grecia. En griego, dodecateón significa 12 dioses y hace referencia obviamente a estos 12 dioses del Olimpo, a los 12 olímpicos. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle sobre lo que cada uno representaba. Para empezar, tenemos a Zeus. Zeus es considerado como el rey de los dioses, gobernante supremo del monte Olimpo, dios del cielo y del trueno. Es hijo menor de los titanes Crono y Rea y está asociado muchas veces con el rayo, el águila, el cetro y la balanza. Es hermano y al mismo tiempo esposo de Hera, pero esto no significó que no haya tenido más amantes dentro de su historia, porque Zeus, bueno, tuvo muchos hijos con muchas mujeres, tanto diosas como mortales, de donde salen algunos dioses olímpicos y muchos otros semidioses. Hera, por otro lado, es la reina de los dioses, es considerada como la diosa del matrimonio y de la familia. También es hija de Crono y de Rea, es esposa y hermana de Zeus, como ya sabemos, y está asociada con el pavo real, la corona, el león y la vaca. Lo irónico es que ella es la diosa del matrimonio y su esposo no es tan fiel que digamos. Y por eso ella toma venganza contra las amantes de Zeus y contra los hijos que con ellas engendró. Deméter. Deméter es la diosa de la fertilidad, de la agricultura, de la naturaleza y de las estaciones del año. Está asociada con el trigo, con la antorcha y con el cerdo. También es hija de Crono y de Rea, hermana de Zeus y de Hera. Es madre de Perséfone, que también es considerada como la diosa de la primavera. Poseidón, uno de los dioses más conocidos dentro del panteón griego, es el señor de los mares, de los terremotos y de los caballos. Como ya les había mencionado, está asociado con el toro, con el delfín, con los caballos, obviamente, y con el tridente. También es hijo de Crono y de Rea, lo que lo convierte en hermano de Zeus y de Hades. Según el mito, Poseidón gobierna todas las aguas y los mares y cabalga sobre las olas sobre caballos blancos. De aquí el hecho de que las olas, al ir y venir, botan una espuma blanca, lo que se puede entender como Poseidón yendo y viniendo, señoreando sobre los mares. Apolo. Apolo es considerado como el dios de la música y de las bellas artes, de la luz, del sol, de la medicina, de la belleza, de la poesía, de la profecía y del tiro con arco. Está asociado con el sol, la lira, el arco y la flecha, el lobo, el cisne. Es hijo de Zeus y de Leto, hermano gemelo de otra diosa olímpica, de Artemisa. Es líder de las musas inspiradoras y tuvo muchas amantes durante su historia, tanto diosas como mortales. Por eso tiene también una lista de muchos hijos. Atenea, quien en la mitología romana es llamada Minerva. Ella es la diosa de la sabiduría, de la defensa y de la estrategia en la guerra. Está asociada con la lechuza y con el olivo. El nacimiento de ella es bastante curioso. Es hija de Zeus y de Metis, y esta es devorada por el dios, es comida entera por Zeus, lo que hace que Atenea nazca de la cabeza de Zeus, totalmente adulta, con su armadura puesta. Es bastante curiosa Son bastante curiosos los mitos teogónicos sobre la creación de los dioses, y Atenea no es la excepción. Afrodita, la también muy conocida diosa del amor, de la belleza y del deseo, está relacionada con el pájaro, con la paloma, con la manzana, con la rosa, con el cisne. El nacimiento de ella también es bastante curioso, puesto que nace de la espuma del mar, después de que el titán Urano goteara su sangre sobre la tierra. Estuvo casada con Hefesto, pero también tuvo relaciones fuera de su matrimonio, por ejemplo con Ares,
De ahí engendró al dios Eros, el dios del amor, conocido también como Cupido. Y justo estábamos mencionando a Ares, el dios de la guerra, la fuerza y la virilidad masculina. Como es el dios de la guerra, está asociado con el derramamiento de sangre. Es el protector del Olimpo y de los ejércitos griegos. Los símbolos que los caracterizan son la lanza y el escudo. Es hijo de Zeus y de Hera y uno de los amantes favoritos de Afrodita, quien lo ayuda en la guerra. Según la mitología romana, Ares es conocido como Marte, lo que nos da las palabras marciales, como las artes marciales, también el día martes, el planeta Marte y el mes de marzo. Artemisa es la hermana gemela de Apolo, es la diosa virgen de la caza, de la virginidad, del parto, el tiro con arco y de todos los animales. Los símbolos que la caracterizan son la luna, el ciervo, la serpiente, el arco y la flecha. Siendo la hermana gemela de Apolo, es hija de Zeus y de la diosa Leto. Hefesto, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, porque es el esposo de Afrodita. Es un maestro herrero y artesano de los dioses, dios del fuego y de la forja. Los símbolos que lo caracterizan son el fuego, el yunque, el hacha, el martillo y las tenazas. Es hijo de Hera y de Zeus, y cuando nació, sus padres lo arrojaron fuera del monte Olimpo, aterrizando en la isla de Lemnos. Y por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Dionisio y a Hermes. Dionisio es el dios del vino, de la celebración, de la fiesta, también el dios del teatro. Está asociado con la vid, la hiedra, la copa, el delfín y la cabra. Hijo de Zeus y casado con la princesa de Creta Ariadna. Es el dios del Olimpo más joven y también el único nacido de una mujer mortal. Y por último tenemos a Hermes, que es el mensajero de los dioses, dios del comercio y de la retórica. Los símbolos que lo caracterizan son las sandalias y el casco con alas. Esto lo hemos visto representado en algunos superhéroes, como el casco de Thor o la máscara de Flash, que tienen las alas en la parte posterior del casco. Como mensajero de los dioses, tiene un pensamiento muy astuto y también es el que se encarga de llevar a las almas perdidas hacia el inframundo, con Hades. Como se han dado cuenta, hemos mencionado a Hades, pero no está dentro de de los 12 olímpicos. Lo que sucede es que como él es gobernante del inframundo y no se encuentra en el Monte Olimpo, no está considerado como un dios olímpico, en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, hemos mencionado 12 de los dioses más importantes de la mitología griega, pero no por eso significa que sean los únicos. Hay muchísimos más dioses dentro de esta vasta mitología. Muchísimos. Tantos que fuera muy complicado resumir a todos dentro de esta clase. Y ahora por último, las referencias de la mitología griega en la actualidad. Ya les mencioné algunos ejemplos como las películas, los videojuegos y los libros, ¿verdad? Pero también quería mencionarles que nuestro sistema solar, como ya saben, está compuesto por varios planetas. Los nombres de esos planetas son nombres de dioses de la mitología griega. Bueno, técnicamente no de la mitología griega, pero sí de las traducciones romanas de estos nombres. Por ejemplo, Mercurio es Hermes, Venus, Afrodita, Marte es Ares, Júpiter es el mismo Zeus, Neptuno es el dios Poseidón y Plutón el Hades, dios del inframundo. Estas divinidades mitológicas están representadas en muchas de las cosas que nosotros conocemos actualmente, solo que no nos hemos dado el tiempo para analizarlas y ver cuáles son. Como podemos ver, están más presentes de lo que pensábamos, haciendo muy interesante que esa mitología griega, creada hace miles y miles de años, siga teniendo vigencia hasta la actualidad. Bueno chicos, eso ha sido todo por esta clase. Espero que hayan disfrutado, así como yo, poder aprender un poco más sobre la maravillosa mitología griega. Gracias por estar aquí pendientes y atentos a la clase de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense y hasta la próxima. Nos vemos.